Buenos días, el tema a exponer es cámaras de caída con los integrantes Cristian Yaira Bella, María Paula Tuesta, Clara Rocía Delgado, Jaime Iván Moreno. Como contenido tenemos la definición, características, tipos y descripción, función, ubicación dentro del sistema, dimensiones y cómo se diseña, normas a tener en cuenta y un ejemplo sencillo. Bueno, en cuanto a la definición de las cámaras de caída, según el RAS y el EPM, son estructuras que se deben construir para dar continuidad al flujo cuando una tubería de alcantarillado llega a una cámara de inspección con una altura mayor de 0,7 metros, dice EPM, y una altura mayor de 0,75 metros, según RAS, con respecto a la tubería que sale de ella. Esta diferencia se debe medir entre las bateas de entrada y de salida. En cuanto a las características, estas son estructuras de conexión, usualmente pues construidas en zonas con alta pendiente longitudinal, en las cuales no es posible cumplir con las velocidades máximas permitidas de aproximación a la estructura. En este caso, la función principal de estas estructuras es dirigir el flujo, disipar una importante cantidad de energía en el flujo y proteger la estructura contra impactos en las paredes para mantener su estabilidad estructural. Las cámaras de caída consisten básicamente en estructuras que se acercan a las cámaras de inspección, cuyo fin es, como se dijo, disipar la energía hidráulica de los flujos en los sistemas de alcantarillado, cuyas condiciones topográficas obliguen a tener diferencias de alturas. Bueno, vamos a continuar definiendo y viendo los tipos de cámara de caída. Ya hay diferentes tipos, hay cámaras de caída libre, cámara tipo vórtice, cámara gradas alternadas y pues cámaras escalonadas. Vamos a ver cada uno y a definir pues su debido, pues su funcionamiento como tal. En la cámara de caída libre, este tipo de cámara es un diseño muy simple. Conecta un tubo de entrada con un conducto de salida. Como podemos observar en la imagen que tenemos a nuestra mano derecha, tenemos un conducto de entrada y un conducto de salida. Esto teniendo en cuenta diferentes parámetros. Esta estructura es empleada en diferentes tipos de flujos. En los más comunes son el subcrítico y el supercrítico. Bueno, esto siempre y cuando la altura de los conductos se encuentre entre 0,8 y 8 metros de altura. Seguimos definiendo la cámara de vórtice. Esta es una estructura hidráulica en la cual ingresa un caudal por el extremo de arriba, el cual es acelerado por una estructura en forma de espiral y este se conecta a una salida aguas abajo. Este tipo de cámaras de vórtice son muy raras en su forma de diseño, ya que pues se dice que es una cámara de vorticidad o tangencial. Está compuesto por tres partes importantes, los cuales son conducto de entrada o cámara de vorticidad, la segunda que es conducto vertical y conducto de salida. También se clasifica en este tipo de cámaras tres tipos de zonas. Uno es la zona donde está el chorro anular, que es el flujo que pasa por las paredes del pozo. La segunda zona es la zona de transición, donde el flujo se llena de aire y se separa pues, de las paredes. En la zona final es donde hay un proceso de aquietamiento del flujo y disipación de energía. Esto por la constante fricción que hay pues, entre el agua y pues, toda la parte de la cámara. Seguimos definiendo la cámara escalonada. Esta cámara es un sistema pues creado que lleva existiendo pues desde la época de los romanos. También se dice que la pendiente de esta estructura debe pues estar entre los 67 grados, un poquito más hacia arriba, pues para mejorar su funcionamiento.
Pues como vemos, está conformado por escalones, lo cual pues ayuda bastante a la aireación del agua y la disipación de energías. Eh, También nos dicen que cuando hay un canal muy pequeño, el agua que corre en forma de sucesión, pues a este fenómeno se le llama el flujo saltante de Chasson. Pero cuando se presentan flujos de caudales pues muy grandes, se desarrolla una capa uniforme que se desplaza por las esquinas pues de las escaleras, y pues todo el agua que va por debajo pues de este flujo se le llama flujos recirculantes, y o también llamados flujos pues de rasantes. El siguiente es gradas alternantes. Funciona como una serie de caídas pues escalonadas, pues un poco similar a la anterior, pero pues con bastantes diferencias. Tiene una gran función como la que es pues airear el agua. No obstante, a medida que el caudal aumenta, este proceso pues se complica. Por lo tanto, es importante la construcción de una cámara lateral, donde pues van a llegar todas las aguas pues como de exceso. Como su principal función es la disipación de la energía. Bueno, dependiendo la ubicación de las cámaras de caída, bueno, las cámaras de caída deben construirse donde existan diferencias de niveles considerables en las cotas de las tuberías de los alcantarillados. Cuando la diferencia entre las cotas bateas de las tuberías de entrada y salida representen 0,70 o más, las cámaras de caída deben construirse con un bajante extremo que conforma más o menos un ángulo de 45 grados. En dado caso que hay estructuras especiales, este se debe evaluar con el diseñador y pues que haya pues generan un acuerdo para el ángulo. Bueno, para parámetros de diseño se recomienda que las cámaras de caída no se utilicen en aquellos casos donde se tengan desniveles mayores a 7 metros. En estos casos se deben hacer estructuras especiales. Las cámaras de caída deben utilizarse únicamente en aquellos casos donde no se cuente con materiales apropiados para hacer una cámara de caída con tubería interna. La cámara de caída con tubería externa debe construirse con tuberías y accesorios con las mismas características de los materiales y la calidad del resto del sistema. Esto está pues en el RAS. Bueno, pues las consideraciones para su proyección. Cuando se requiere superar una diferencia de altura mayor a 0,75 metros entre las cotas de batea de las tuberías de entrada y de salida, es cuando se requiere pues utilizar estas cámaras de caída. Esto con el fin de disipar la energía cuando las cotas del predio o digamos que del terreno pues superan la altura que acabamos de nombrar. Esto según el RAS en el título D. Como ejemplo, queremos dar a conocer algunas especificaciones en donde dan la ubicación y pues la geometría y dimensiones de la cámara de caída según la EPM, pues Empresas de Servicios Públicos de Medellín, el cual pues se utiliza en gran parte del territorio colombiano. Bueno, con respecto a la ubicación de las cámaras de caída deben construirse donde existan diferencias de nivel considerables en las cotas de batea de las tuberías de alcantarillado. Cuando esta diferencia sea o represente 0,7 metros o más, en el caso de la EPM. Estas cámaras de caída deben construirse con una bajante externo que conforma un ángulo de 45 grados. Con respecto a la geometría, la caja de empalme, en la caja de empalme debe tener una altura total de 40 centímetros y sus paredes deben tener un espesor de 10 centímetros. La tapa debe tener un espesor mínimo también de 10 centímetros y el tamaño inferior mínimo de la caja debe ser igual al diámetro de la tubería de llegada con un mínimo de 40 centímetros. Las tuberías tienen un promedio de 12 pulgadas.
Con respecto al concreto y al acero de refuerzo que se emplean pues para la cámara de caída, pues los concretos de las cámaras de caída se deben elaborar según lo indica em, las normas y especificaciones generales de construcción que la misma empresa normatiza. Con respecto al concreto, pues se especifican algunos títulos de la NSRIS y de la norma técnica colombiana, pues en el cual especifican que se utiliza cemento Portland y pues su clasificación y su nomenclatura. De igual manera, pues especifican cómo se debe impermeabilizar este concreto, pues porque ya sabemos que pues por este sistema pues va a pasar fluido. Con respecto al acero, esta constituye o se implementa pues las barras corrugadas que se utilizan pues para el concreto reforzado. Los acabados de los interiores, todas las superficies interiores se deben esmaltar con cemento puro, es decir, que se deben pañetar con cemento puro. Las láminas de protección. Estas láminas de protección se deben instalar en las cámaras de inspección, las cuales se vierta el drenaje de los sistemas de descarga y reuse de tanques de almacenamiento de agua potable, o en aquellas cámaras en donde se presenten condiciones hidráulicas especiales que lo ameriten. La finalidad para proteger pues, las paredes de las cámaras de inspección de la erosión, desgaste que produce sobre ellas el impacto del agua. Bueno, como vemos ahí en la imagen, podemos ver pues un ejemplo sencillo de una cámara de caída, en donde especifican pues las dimensiones de la caja, las dimensiones de la tubería. Ahí podemos ver que la distancia de la cota batea de la tubería superior con respecto a la cota batea de la tubería inferior es de 0.7 metros. También especifican ahí dónde está la lámina de la que les acabo de hablar, una lámina de protección, la cual es de 0.5 metros por 0.5 metros y su grosor es de 6 milímetros. Esta es la que recepciona pues la fuerza del caudal que viene en la tubería superior. Y ya como finalizando, puede pasar la diapositiva. Ahí podemos ver pues dos ejemplos que son los que más se utilizan, que son pues cuando las cámaras de estructura de caída tienen quiebres verticales. Ahí podemos ver que tienen una forma de quiebre, la primera imagen, esto con el fin de disipar la energía y disminuir el caudal para que las tuberías no vayan a tener ningún daño. Y la segunda imagen es una escalonada, un tipo de cámara de escalonada, que de igual manera esto es para disipar la energía y pues el caudal con el que viene el caudal en las tuberías. Muchas gracias.